Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta oportunidad les voy a enseñar el curso de cálculo diferencial. Bueno, el curso de cálculo diferencial es un curso muy interesante que es base para los siguientes cursos, digamos, de un cálculo integral o cálculo avanzado de funciones de varias variables. Bueno, este curso usualmente se enseña en primer ciclo en cualquier universidad, sea nacional o particular. Entonces, bueno, tengo en cierta forma un poco de experiencia en este curso, por eso me animé a dar un video con respecto a ello. Bueno, de hecho que el objetivo es presentar una cantidad considerable de videos de este curso. Entonces, el primer tema que consiste el día de hoy es el tema de funciones. Es un tema, es un tema muy, pero muy importante para este curso, porque en sí todo este curso se basa en las funciones. Entonces vamos a plantear algunos conceptos. El primer concepto que vamos a ver que es una función, tipo de funciones, algunas características que tiene esas funciones, etc. Muy bien, entonces vamos a comenzar a detallar de lo que es una función en sí. Se dice que f usualmente se nota con f, g, h. A las funciones se notan de esta forma. Ok, se dice que es una función si en primer lugar cumple esta condición, que f es un subconjunto de a por b. Bueno, esta notación, estos dos son conjuntos a y b, y esto quiere decir que esto es un producto cartesiano. Esto me quiere indicar que esto no es el producto usual, sino, repito, es el producto cartesiano. Ahora, si más no recuerdan qué es el producto cartesiano, bueno, hay que hacer un pequeño ejemplo para que se recuerden de esa definición. Digamos, el conjunto A por B se define como aquel conjunto que tiene como elementos a los pares ordenados de la forma siguiente: A, B, tal que A pertenece al conjunto A mayúscula y el B minúscula pertenece al B mayúscula. Ok, de esa forma. Entonces, supongamos que el conjunto A fuera el conjunto corchete 1, 2 y el B el conjunto corchete, 3. Y tú quieres calcular el producto cartesiano de A por B. El producto cartesiano de A por B serían todos los pares ordenados donde la primera componente toma estos elementos y la segunda componente es él. En esta oportunidad, este producto cartesiano va a ser nada menos que el conjunto formado por estos elementos 1, 3 y 2, 3. Muy bien, señores. Si más no recordaban eso. Pero muy en el fondo, si f es un subconjunto de un producto cartesiano, esa es la definición de relación. O sea, f es una relación. Bueno, si ahí nomás se plantea la definición de función, entonces no habría diferencia entre hablar de función y relación. Bueno, por ahí quizás habrán escuchado que comentaban que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Justamente vamos a aclarar eso al respecto. Además, estos dos conjuntos tienen una relación, donde A se le denota o se le conoce como el conjunto de partida. Es el conjunto de partida. Y B es el conjunto de llegada. Partida y llegada. Bueno, aquí hay una notación de expresar justamente esta función. Sería lo siguiente, la idea gráfica de función. Y justamente involucra hablar del A y el B. Tengo aquí dos gráficas de este tipo. Digamos, tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Y acá está la función, ¿no? No sé, supongamos por acá tengo un par de elementos, el A, el B, el C y el D. Y acá podemos quizás definir de esta forma la función, que va de A a C y de B a D.
Entonces, esa función, que es un conjunto de pares ordenados, está definido como A, C, punto y coma, B, D. Muy bien, esa es una función, señores. Y ahí más o menos tiene la forma o por qué se llama conjunto de partida, porque ahí se comienza la función y dónde termina, ¿no? Conjunto de llegada. Ahora, algunos dirán, profe, pero ¿por qué no está haciendo esta flechita que vaya también a este punto o este elemento B que vaya a B y a C? ¿Por qué de esa forma necesariamente? Porque justamente eso involucra hablar de la segunda condición. ¿Qué nos dice la segunda condición? Nos dice el siguiente detalle. Si tengo un par ordenado x, y que pertenezca a la función f y además tengo otro par ordenado x, z que pertenece a f, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que en esta oportunidad, si cumple esas dos condiciones, o sea, se parte estas condiciones, entonces implica decir que y tiene que ser igual a z. Entonces, justamente acá hay una pequeña notita que les quiero mencionar y justamente vamos a hablar del comentario que quedó en el aire de por qué se hace estas notaciones, sino otra forma de escoger los elementos. Digamos, tengo el conjunto A y acá tengo el conjunto B y esta es la función. Algunos se preguntarán, profe, ¿y por qué en el ejercicio anterior, que esto le llamo A, B, C y D, por qué no hizo esta elección? ¿Por qué A no fue con C y A no fue con D? Jóvenes, si esta gráfica, esta representación me indicaría que esa es una función, eso involucraría decir lo siguiente, que el par ordenado A, C pertenece a F. Y el par ordenado A, D también pertenece a F. Pero justamente la segunda condición, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, si tengo dos pares ordenados donde la primera componente son iguales, justamente esta nota, este ejemplo comienzan en A. Eso implicaría decir que si esto representa una función, se debe satisfacer esta condición, es decir que y es igual a z. En este caso sería que bc es igual a d. Repito, debido a que sus primeras componentes son iguales y debe satisfacer la segunda condición, debe implicar que c es igual a d. Pero claramente observamos en el gráfico que c no es igual a d. Entonces, notamos que c es distinto de d. Entonces, no satisface la condición número 2. Por lo tanto, esta idea, o sea, esta gráfica, entre comillas gráfica, no representación, me indicaría que f no es función. No es función. Bueno, no es función, pero sí es una relación. Una relación. Ok, es una relación. Muy bien, señores. Bueno, hay una tercera condición más que todo para recalcar cierto aspecto de la función, que sería lo siguiente. Sería la relación que tienen tanto el x como el y, que le estoy mencionando en estos momentos. Se llama justamente la regla de correspondencia. Esta es la famosa regla de correspondencia. Esa es la regla de correspondencia de la función. Bueno, a veces vemos en algunos textos, en algunos libros, que hay un error habitual, ¿no? Que menciona que esto es la función. Siempre dice, sea la función y igual a f de x igual a x cuadrado. No, esa no es la función. Esto es la regla de correspondencia de la función. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer esas notaciones. Son a veces errores típicos por la costumbre que a veces queremos manejar la teoría lo más rápido posible. A veces suele pasar eso, ¿no? Bueno, aquí encontramos una relación entre ellos. Este x se le va a conocer como la variable independiente. Ella es la variable
independiente. E Y se le denota como la variable dependiente. Es la variable dependiente. Muy bien, señores. Ok. Entonces, lo que acabamos de definir simplemente es una función. Bueno, de hecho que la mayoría está acostumbrado a dar ejemplos de función, una función cuadrática, una función cúbica, una función exponencial, logaritmo, etc. Vamos a dar un ejemplo de la vida real. Vamos a dar un ejemplo, algo simple, algo en nuestro contexto, ¿no? Un ejemplo sencillo. Muy bien. Bueno, yo sé que si en estos precisos momentos le digo, jóvenes, denme un ejemplo de una función que podamos aplicar en la vida real. Bueno, la mayoría está acostumbrado, quizás uno que lee un poco de economía, profe, la función de la ley de la demanda, ley de la oferta, o otros detalles más, la función exponencial que quizás modela el crecimiento de la población, etcétera, ¿no? Entonces, un ejemplo quizás en el contexto usual que lo podemos manejar es el siguiente. Digamos, ¿quién no en un momento, ya creo que la mayoría, las personas mayores de edad, cuando ya tienes 18 años, te dan un documento celestito, que se llama el famoso DNI o el Documento Nacional de Identidad. Y ese Documento Nacional de Identidad tiene un numerito que solamente te corresponde a ti. Obviamente evitando los casos de homonimia, ¿no? Supongamos, aquí vamos a poner los nombres completos, los nombres y apellidos de las personas. Y acá su número de DNI. Entonces, ese numerito te corresponde solamente a ti, te identifica. Bueno, no sé si este ejemplo sea muy adecuado, pero a veces nos puede pasar esto. Digamos, a veces hay batidas en plena calle. Tú caminas y, digamos, no es que estás haciendo algo ilegal, ¿no? Simplemente hacen una batida alrededor y te piden tu DNI. Y justamente verifican tu número de DNI y revisan tu historial, ¿no? Tu antecedente policial, etcétera, ¿no? En esta oportunidad, digamos, a ver, voy a citarme. Jorge Maita. Bueno, mi nombre completo, eso le corresponde a solamente un número. Bueno, voy a escribir un número aleatorio. Sí. Ok. Digamos a otra persona, no sé, quizás Lourdes Flores. Ahí está. Le corresponde su respectivo número, ¿no? 123-4003, digamos. Supongamos, ¿no? Ya. Entonces, aquí justamente encontramos una función, porque cada nombre de aquí le corresponde solamente un número de DNI. A Jorge Maita no le va a corresponder a dos números de DNI. Hay que tener presente ello. Y este tipo de función todavía es una función mucho más especial. Se llama una función inyectiva porque va de uno en uno. Y además se dice que es una función sobreyectiva porque cualquier número de DNI, cualquiera que esté aquí, definido en este conjunto, le corresponde solamente a única persona. O sea, tanto cubre el conjunto de llegada, que sería la definición de sobreyectiva, y como va de uno en uno, sería inyectiva. Y una función que es inyectiva y sobreyectiva se le conoce como una función biyectiva. Muy bien, señores. Ya hemos definido esta primera pizarra, algunas ideas de funciones. Ahora vamos a tratar de presentar un tema muy interesante que es el dominio y rango. Bueno, jóvenes, en esta segunda parte vamos a hablar del dominio y rango, que es muy interesante. El dominio de una función definida A por B, o sea, un subconjunto de A por B, se define como un conjunto de la forma siguiente. Lo voy a anotar el dominio de la función como D sub F. Es igual a los X que pertenecen al conjunto de partida, tal que X, Y pertenece a dicha función.
De forma similar se define el rango de la función. Va a ser en este caso la notación R sub f. Serían en este caso las segundas componentes de ese par ordenado que pertenece a la función. Muy en el fondo, ¿qué te está diciendo con esta definición? Y eso es bueno aclararlo, que el dominio de f es un subconjunto del conjunto de partida. De igual forma, el rango de la función es un subconjunto del conjunto de llegada. Esas dos afirmaciones son muy buenas para dar algunos comentarios más adelante. Ahora hay una forma más sencilla y que me parece que en la mayoría de ejercicios voy a utilizar. Es una forma de expresar el rango de la función, justamente a partir del dominio, porque ese es un arma muy utilizada. El rango de la función se calcula como los f de x. ¿Quiénes eran los f de x? Era justamente la regla de correspondencia y igual a f de x, donde este x parte del dominio de la función. Es así como se calcula el rango de la función. Bueno, voy a hacer una aclaración porque siempre es bueno aclarar ciertos puntos. Supongamos que tengo este conjuntito. Ahí está. Tengo aquí una función que va del conjunto A al conjunto B. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Supongamos que esta función está definida de la forma siguiente. Que 1 vaya a 4, que 2 vaya a 4 y ahí nomás. Entonces, así como está, jóvenes, es una función. Hay que tener mucho cuidado. Profe, pero no tenían que ir dos para un solo lado. Lo que yo les he comentado en la pizarra anterior es que, digamos, del 1 no puede ir al 4 ni al 5. O sea, no puede haber esa conexión. De lo que 1 y 2 vaya a un mismo valor, no hay problema. En este caso, la función va a ser definida de esta forma: 1,4, 2,5. Puede haber acá elementos libres, no hay problema. En este caso tengo que el dominio de la función va a ser aquel conjunto formado por el 1 y el 2. El rango de la función en esta oportunidad va a ser solamente el 4. Entonces es bueno aclarar ese detalle. Esto lo que acabo de hacer es una función. F es una función. Bueno, por ahí habrán escuchado en algunos textos que el dominio de la función tiene que ser todo el conjunto A. No necesariamente, jóvenes. Pero de que puede ser que el dominio de la función sea A, sí puede ocurrir eso. O sea, en este caso, si ocurre que el dominio de la función va a ser igual al conjunto A, bueno, se le da una notación, ¿no? Ya no se le dice función. De hecho que es una función, pero se le considera como una aplicación. Lleva ese nombre de aplicación. Ok, muy bien. Ahora, una observación más que también hay que mencionar. Bueno, algunos quizás no están acostumbrados a que define una función f un subconjunto de A por B. Lo que nosotros, o la mayoría está acostumbrado, es lo siguiente. Profe, yo estoy acostumbrado de esta forma. Ya. Ojo que lo que estoy escribiendo no tiene que ver relación con él. Lo que estoy diciendo aquí que f es una función con conjunto de partida A y conjunto de llegada B. En este caso, si escribo esa notación, yo estoy asumiendo con esa notación de que A tiene que ser el dominio de la función. Justamente hay una gran diferencia. Bueno, en este caso sería una aplicación, ¿no? Ok, muchachos. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se determina el dominio y rango. Vamos a hacer un ejemplo clásico que siempre es bueno mencionarlo. Es de la forma siguiente. A ver. Digo, sea F un subconjunto de R por R.
con la siguiente regla de correspondencia. Con la regla de correspondencia de la forma siguiente. F de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ok, muy bien. Y en ese ejercicio me van a pedir calcular el dominio y el rango. Muy bien. Vamos a calcular el dominio y el rango. Vamos a primero con el dominio. Muy bien, señores. Recuerden que lo que deben captar de dominio y rango, el dominio x, el rango el y o el f de x, ¿no? Como lo acabo de plantear. Bueno, pero si el dominio está involucrado el x y esta expresión, como menciona que va de R a R, porque esto me está diciendo que f es un subconjunto de R por R, me está diciendo que su conjunto de partida son los reales y su conjunto de llegada son los reales. Eso me quiere decir que esta expresión tiene que ser un número real. Para que esa expresión sea un número real, dentro de la raíz cuadrada tiene que ser un valor no negativo, es decir, mayor o igual que 0. O sea, esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien, y resolvemos esa inecuación de segundo grado. Quizá le multiplicamos por menos 1 para hacer, bueno, más o menos buscar una técnica que esté acostumbrado. Por menos 1 tengo que esto es x cuadrado menos 1 menor o igual que 0. Cambia la relación de orden porque la expresión que estoy multiplicando es un número negativo. Aplico diferencia de cuadrados. X menos 1 por x más 1 menor o igual que 0. Ubico los puntos, trazo una recta. Ubico los puntos, L igualando a 0, L es 1. L igualando a 0, L es menos 1. Pero como aparece el menor o igual, también ocurre cuando es mayor o igual. Aquí serían cerrados en ambos términos. O sea, lo pinto. ¿Cuándo no serían cerrados? Cuando acá es estricto, menor o mayor. Pero en este caso es menor o igual que 0. Ok, y voy con los clásicos signos, ¿no? Más, menos, más. Pero la expresión que estoy analizando es menor o igual que 0. O sea, la expresión tiene signo negativo. Eso quiere decir que tomo este conjunto. Entonces, ¿quién va a ser el dominio, jóvenes? El dominio va a ser del conjunto de menos 1 a 1. Muy bien. Ahora, lo que sigue sería el cálculo del rango. Bueno, hay algunos que están acostumbrados a lo siguiente. Profesor, el rango, bueno, como es la raíz cuadrada de algo, debe ser mayor o igual que 0. Y dicen, el rango va de 0 a más infinito. Uno puede cometer ese error a veces por confiarse, ¿no? Entonces, recuerden que el rango justamente se parte del dominio y tengo que dar esta forma, la regla de correspondencia. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos lo siguiente, jóvenes. Sabemos que si x pertenece al dominio, x está entre menos 1 y 1. A partir de esa expresión, de ese x, tengo que darle la forma de la regla de correspondencia. Ese es el objetivo. Primer paso, elevar al cuadrado. X al cuadrado estaría entre 0 y 1. Después observo qué es lo que me falta, multiplicar por un menos. Multiplicamos por un menos a todo, cambia el orden, es decir, este 1 pasa al lado izquierdo, el 0 pasa al lado derecho. Y acá sería menos x cuadrado. Sumo una unidad, estaría entre 0 y 1. Y esa expresión, si le saco la raíz cuadrada, se mantiene entre esos valores. Está entre 0 y 1. Pero esa expresión que es raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado es el f de x. Se acabó. Entonces lo que acabo de tener son los elementos del rango de la función, que nos indica que está entre 0 y 1. Por lo tanto, el rango de la función varía de 0 a 1. Ok, jóvenes. Bueno, dentro de breves momentos voy a hacer alguna aclaración de quizás haciendo la gráfica de una función un poco más complicada, porque no crean que son las funciones están definidas de R en R. Pueden estar definidas de R2 en R, etc. Bueno, lo indicaré dentro de breves momentos. Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a hacer un ejercicio muy distinto al usual, que siempre hacemos funciones de R en R. En esta oportunidad vamos a hacer una función que tiene el conjunto de partida R2 y el conjunto de llegada son los reales. Tiene esta regla de correspondencia. Muy bien, nosotros manejamos en la teoría usual esta forma, y igual a f de x, donde x está involucrado al dominio. En este caso el dominio está involucrado a este por ordenado. Eso no quiere decir que el dominio de la función
va a ser un subconjunto de R2, donde involucra hablar de estos elementos, X, Y. Entonces quiero ver si esta expresión, quiero que sea un número real, porque su conjunto de llegada es un número real. Quiero ver que esta expresión esté bien definida. Para que esa expresión esté bien definida, la raíz cuadrada de lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, este es mayor o igual que 0. Bueno, haciendo una pequeña operación, un pequeño despeje, tengo que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Muy bien. Entonces, ¿qué notamos? Bueno, haciendo un pequeño gráfico, aquí tenemos el eje X y el eje Y. Aquí está el eje X y el eje Y. Bueno, si esta expresión fuera igual a 1, es decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, esa es la ecuación de una circunferencia. O sea, más o menos a pulso nomás, sería algo por el estilo. Donde aquí sería 1, bueno, acá estaría el par ordenado 1,0 y el par ordenado 0,1. Pero no necesariamente toma el valor de 1, puede tomar también el valor de x cuadrado más y cuadrado igual a 1/2. Y sería otra circunferencia concéntrica a ella, por acá estaría. Entonces, si tomamos distintos valores menores o iguales que 1, puede ser 1/2, 1/4 o hasta el mismo 0. Al final nos va a tomar toda esta región. Lo que acabo de sombrear es nada menos que el dominio de la función, de esta función. Uno está usualmente acostumbrado a que el dominio sea de 0 a 3 o de -1 a 4, cerrado, abierto, etc. Pero en esta oportunidad es un subconjunto de R2 porque estamos definiéndolo de esta forma, la regla de correspondencia. Entonces el dominio de la función va a ser un subconjunto de R2 tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Muy bien. Ok. Ahora, ¿cómo sería el rango? Vamos para hacer el rango. ¿Cómo sería el rango, señores? Ok, jóvenes. El rango, muy bien. El rango está involucrado al valor que puede tomar esta expresión. Entonces podemos hacer un jueguito, ¿no? Usualmente en las funciones de R en R decíamos y igual a f de x, pero acá aparece el y ya. Entonces hay que darle otra variable, le llamamos z. Digo, z igual a f de x con y. Y esta expresión es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ahora, el objetivo es ver qué valores tome ese z. Bueno, pero recuerden que todo parte del dominio. Para calcular el rango, todo parte del dominio. ¿Qué sabemos? Sabemos que x al cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Eso es lo que me dice el dominio. Pero esta expresión, como x y y son números reales al momento de elevar al cuadrado, es mayor o igual que 0. A partir de esta expresión quiero darle esta forma. Todo por menos sería menos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menor o igual que 0. Cambia la relación. Le sumo una unidad, estaría entre 0 y 1. Y al momento de sacarle la raíz cuadrada, se sigue manteniendo en esos valores. Estaría entre 0 y 1. Eso implica que el rango de la función sería 0 a 1. Bueno, algunos dirán, profe, ¿por qué en este caso sí salió en R? Porque aquí está, ¿no? El dominio tiene que estar en R2. El rango tiene que ser un subconjunto de los reales. Y efectivamente salió. Ahora, si alguien es curioso, por ahí dice, profesor, ¿cómo sería la gráfica? Vamos a hacer la gráfica, muchachos. Recuerden que la expresión que estoy analizando, su regla de correspondencia es z igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, esa expresión voy a elevarlo al cuadrado. Al momento de elevar al cuadrado, tengo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1, despejando.
Pero esa ecuación es la ecuación de nada menos de una esfera de centro 0, 0 y radio 1. Repito, esta es la ecuación de una esfera donde el centro es el 0,00 y el radio es 1. Muy bien. Entonces, trazo el plano cartesiano. Clásico X, Y, Z. Ahora voy a graficar la esfera con esas características de centro 0,0 y radio 1. La gráfica más o menos sería de esta forma. Ahí está. Ahora alguno dirá, profesor, pero la esfera no es como una pelota, nos falta lo de abajo, solamente estoy considerando lo de arriba. ¿Por qué considero lo de arriba? Porque hay un detalle. Z es igual a la raíz cuadrada de algo. Eso involucra decir que Z no toma valores negativos. Tiene que ser mayor o igual que 0. Por eso estoy tomando solamente la parte de arriba. O sea, del plano XY hacia arriba. Los Z positivos. Y de ahí claramente observo que acá tengo varios pares, ternas en esta oportunidad conocidas. Por ejemplo, este es el 1,00. Esto es el 0,10 y esto es el 0,01. De la gráfica puedo obtener el dominio, que sería esta parte, que está el círculo, ¿no? Y el rango que va desde 0 a 1, que son los valores que toma el Z. Bueno, muchachos, espero que esta primera clase funcione, que es espero que sea una colección de más videos. Pero para eso espero que se suscriban a mi canal y bueno, tengan una buena cantidad de vistas para seguir presentando más videos. Ok, hasta luego, jóvenes.